Biografía de Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres es el séptimo hijo de Rafael Romero Barros, un pintor. Julio nació en Córdoba el 9 de noviembre de 1874. Vivió rodeado de arte su padre. Nació en Huelva en el año 1862. Llegó a Córdoba siendo el conservador del Museo de Córdoba. Su amor de Sevilla, Rosario de Torres Delgado. Julio Romero de Torres estaba apuntado a las clases de artes y en el conservatorio musical. Modernismo de Julio Romero de Torres. En 1908, Romeo viaja por Italia, Francia y Reino Unido. Estudia el Renacimiento y conoce a fondo los primitivos italianos. En Gran Bretaña admira las obras de los prerrafaelistas. Tras el viaje, el contenido de su obra y el tratamiento de su pincelada cambió radicalmente, con influencias como las de Tiziano en su obra Amor sagrado y amor profano. Julio Romero inicia una nueva etapa, un ciclo de pintura en el que la mujer se convierte en heroína. Deja atrás sus obras costumbristas o de preocupación social y se adentra en su etapa modernista. Manierismo. Como profesor de dibujo antiguo y ropaje en la llamada Escuela Especial de Pintura instalada en la Real Academia de San Fernando de Madrid desde 1916, Julio Romero de Torres se interesa cada vez más por ropaje y las vestiduras de sus modelos. Estudia minuciosamente los detalles y da pie a hablar desde 1920 de una nueva etapa, la manierista. En 1920, Romero de Torres pinta La muerte de Santa Inés, políptico de 3 tablas. En 1924, pinta el retrato de la artista Conchita Triana. Romero ha dejado a un lado su etapa más clásica y se adentra en la búsqueda de un retrato espiritual en 1928. La chiquita piconera. La chiquita piconera es el cuadro más conocido y considerado obra cumbre del pintor Julio Romero de Torres, concluido en 1930, poco antes de la muerte del pintor. Se trata de un cuadro de 100 por 80 centímetros, pintado al óleo y temple sobre el lienzo. La modelo del cuadro, una joven de 13 a 14 años, fue María Teresa López, que también sirvió de modelo para el cuadro de Fuensanta. Pablo Ruiz Picasso, Málaga, 25 de octubre de 1881. Moguils, 8 de abril de 1973. Fue un pintor y escultor español, creador, junto con George Braque, del cubismo. Es considerado desde la génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Se conoce como etapa azul de Picasso al que transcurre entre 1901 y 1904. Las circunstancias de la época azul comienzan con el suicidio de Carlos Casagema, uno de los amigos más queridos de Picasso. Picasso se traslada poco después a vivir a París, al estudio donde vivió Casagema, e intenta sin mucho éxito triunfar en la pintura. Pobre, extranjero, solo, rememorando al amigo muerto, es fácil entender que Picasso se sumiera en la tristeza, que comenzará a ver el lado duro de la vida, la miseria, la soledad, la desesperación, y que fueran esos los sentimientos que reflejaran sus cuadros.
A raíz de esto, Picasso empieza a crear un universo de triste seriedad con tonos azules, los marginados por la sociedad, personajes habituales en las calles y las tabernas de las grandes ciudades como mendigos, ciegos y mujeres solitarias sumidas en la miseria. Pueblan ahora sus cuadros. Esta época representa las obras más célebres y enigmáticas del pintor. Entre las obras más representativas de esta época encontramos el gran autorretrato azul, La vida, El viejo guitarrista, Las dos hermanas, entre otras. Teniendo la señorita de Aviñón como punto de partida, Braque y Picasso acabaron el cubismo en 1908. El cubismo fue un punto de inflexión radical en la historia del arte, que inspiró al resto de vanguardias artísticas al abandono del ilusionismo pictórico, rechazando la descripción naturalista, en beneficio de composiciones de formas abstraídas de la percepción convencional, jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies. Esta técnica, iniciada por Picasso y Braque, tuvo muchos seguidores. El Guernica no es un cuadro narrativo, sino simbólico. Está pintado utilizando únicamente el blanco y negro y una variada gama de grises. Las figuras están organizadas en triángulos, de los cuales el más importante es el central, que tiene como base el cuerpo del guerrero muerto y como vértice la lámpara. En el cuadro aparecen presentados 9 símbolos, 6 seres humanos y 3 animales: toro, caballo y paloma. Federico García Lorca nació en Granada el 5 de junio de 1898. Fue un poeta, dramaturgo y protista español, conocido por su destreza en muchas otras artes, adscrito en la generación del 27. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español. Él fue director de teatro, letrista, autor, dramaturgo, poeta, músico y dibujante. Obras notables: Bodas de sangre, Yerba, Poeta en Nueva York, Poema del cante jondo, Así que pasan 5 años, El público, Viván el Tamarit, Doña Rosita, la soltera, La casa de Bernarda Alba, Romancero gitano, 6 poemas galegos. Murió asesinado en 1936 a manos del régimen franquista, justo antes de estallar la Guerra Civil Española, porque era homosexual y esto no estaba permitido por el régimen de Franco. Fue famoso por sus obras literarias. Escribió poesía, teatro y prosa. Representaba la cultura y tradiciones andaluzas. Es uno de los autores más célebres del siglo XX y sus obras han sido traducidas a más de 90 idiomas en todo el mundo. Perteneció a la generación del 27, que fue un movimiento que agrupó a grandes autores y autoras del siglo XX. Viajó a Nueva York, pero no le gustó la experiencia, aunque escribió su gran obra, Un poeta en Nueva York, lo que permitió la fama internacional. Su compañía de teatro, La Barraca, giró por diferentes regiones de España. Su forma de escribir era muy simbólica y llegó a captar la atención de personalidades intelectuales de todo el mundo. La poesía de Lorca. La obra de Lorca es una de las cimas de la poesía de la generación del 27 y de toda la literatura española. La poesía de Lorca es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida y está vinculada a distintos autores. Aunque es difícil establecer épocas en la poética de Lorca, algunos críticos diferencian 2 etapas, una de juventud y otra de plenitud. La tarara sí, la tarara no, la tararaña que la he visto yo. Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tararaña que la he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda sobre la remata y la hierbabuena. La tarara loca mueve su cintura para los muchachos de las aceitunas. Salen los niños alegres. Salen los niños alegres.
de la escuela, de la escuela, poniendo en el aire tibio, poniendo en el aire tibio, del abrir canciones tiernas. de abrir canciones tiernas. Qué alegría tiene el hondo, Qué alegría tiene el silencio de la calleja, silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos, un silencio hecho pedazos, por risa de plata nueva. por risa de plata nueva. Rafael Alberti Merello nació en el puerto de Santa María, Cádiz, 16 de diciembre de 1902 y murió el 28 de octubre de 1999. Fue un escritor español especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27, está considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Cuenta en su haber con numerosos premios y reconocimientos. La poesía de Alberti se distingue en 5 momentos de la lírica albertina: popularismo, gorgorismo, surrealismo, poesía política y poesía de la nostalgia. El primer ciclo de su poesía está constituido por El marinero en tierra, La amante y El alba de Alevín. El poeta se sitúa en la tradición de los cancioneros, pero desde la posición de un poeta de vanguardia. En el segundo momento, el resultado es cal y canto, y sobre los ángeles. La tercera etapa, la surrealista, nace como consecuencia de una grave crisis personal y en el marco de la crisis ética general común. El libro mayor del poeta de esta etapa es Sermones y moradas. Alberti cierra su ciclo surreal con el humor de «Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho de todos tontos». Con el establecimiento de la Segunda República Española, los poemas de estos años serán recogidos en consignas. Un fantasma recorre Europa en 13 bandas y 48 estrellas. El poema En la calle, etc. Hay que añadir La alegría verde, dedicada a Ignacio Sánchez. El ciclo es desigual, pero hay logros notables. En el éxito comenzó el último ciclo de Alberti, de la poesía no política. Se descansa entre el clavel y la espada. La última producción albertina es muy copiosa. Tras haber fallecido el poeta, se creó la Fundación Rafael Alberti para distinguir su obra. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, Padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar. Un marinerito en tierra y sale al aire este lamento. Ay, mi blusa marinera. Siempre me la inflaba el viento a diversar la escollera. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era el agua, creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, que las estrellas rocío, que la calor la nevada, que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Con el término de la generación del 27 se denomina a un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor del 1927 con motivo del homenaje para Luis de Góngora, organizado en ese año por José María Romero Martínez en el Ateneo de Sevilla,
en el tercer centenario de la muerte del poeta cordobés. Y como relevo de la generación del 98 y el novecentísimo, a algunas de las mujeres de esta generación también se las conoce como las sin sombrero, pero no todas están bajo esta nómina. Ellas, al igual que ellos, forman la parte de la consabida generación o, para ser más precisos, de la Edad de Plata.